Bienvenidos, mis queridos hermanos y oyentes, al repaso de la lección número 5 de nuestra amada escuela sabática titulada El testimonio de los samaritanos. Estaremos enfocando nuestro estudio en el capítulo 4 del libro de Juan, precisamente en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Exploraremos unas hermosas lecciones que esta historia tiene para nosotros. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, vamos a abrir tu palabra y no podemos hacerlo sin tu consentimiento. Por eso pedimos al Espíritu Santo que sea con nosotros para darnos entendimiento y sabiduría, para que pueda librarnos de cualquier prejuicio que no nos permita aceptar las lecciones de vida para nosotros. Gracias por amarnos en Jesús. Amén. Esta semana pondremos nuestro foco en los samaritanos como testigos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran habitantes de Samaria, la antigua capital del reino de Israel del norte. El reino de Israel fue conquistado por los asirios cerca del año 723 a.C. por el rey Salmanasar. Los asirios tenían la costumbre de tomar a sus cautivos o a sus conquistados y llevarlos de una tierra a otra tierra, ¿sí? Tenía que ver con un tema de desarraigo físico, social, cultural, emocional, religioso, para poder transformarlos, ¿sí? Casi que dejaran de existir como pueblos. Cuando se lleva a los hijos de Israel, entonces trae a esa tierra habitantes de Babilonia, de Cud, de Java, de Hamad, de Sefarbaín, que eran personas que venían de una cultura totalmente pagana. Así que ellos traen a Israel, a Samaria, sus costumbres, sus dioses, sus maneras. Curiosamente, los leones comenzaron a atacar a los samaritanos. Se tomó como que era un castigo del Dios de Israel. El rey asirio ordena que un sacerdote regresara a vivir a ese lugar para que les enseñara acerca de las costumbres del Dios de Israel. Así que se cumple la orden del rey, se les enseña y ellos aprenden ahora a adorar a sus ídolos, a sus dioses, pero también aprenden todas las costumbres del pueblo de Israel, toda la cultura hebrea que había en ese lugar. Así que ellos estaban ahí, los judíos, que también habían sido luego, fueron transportados más adelante a Babilonia. Ellos sí regresaron, a diferencia del pueblo de Israel, que nunca más regresó, desapareció por completo. Cuando los judíos regresan a su tierra, se encuentran con los samaritanos. ¿Sí? Esa historia la encontramos entre los libros de Esdras y Nehemías, donde ellos comienzan a tener conflictos y el templo, la construcción del templo, hace parte de uno de esos conflictos centrales. Desde entonces, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. No se pedían favores, no se ayudaban, escasamente tenían relaciones comerciales, nada más. Así que ese es el contexto en donde vamos a introducir la historia y la lección de esta semana. La construcción de toda buena historia debe posicionar al lector en el lugar de los hechos. Así que tiene un contexto, un escenario, unos personajes con sus particularidades, una trama y un desenlace. Juan ubica el contexto, nos presenta el contexto en el capítulo 4, los versículos del 1 al 9. Por favor, tengan abiertas sus Biblias. Si bien no vamos a leer textualmente, vamos a ir siguiendo el hilo de la historia. Dice Juan que Jesús se encontraba en Judea y que los fariseos comenzaron a sentir que Jesús era una amenaza para ellos, todo porque bautizaba más discípulos que Juan, el Bautista. Sin embargo, el apóstol aclara que no era Jesús quien bautizaba, que eran sus discípulos. Sin embargo, Jesús abandona el territorio de Judea, no era su momento para pasar por confrontaciones, así que mejor se va a Galilea. Y para ir a Galilea tenía que pasar por Samaria. Sabemos que normalmente los judíos daban una gran vuelta con tal de no pisar ese territorio, ¿sí? Sin embargo, Jesús elige pisarlo. Llega a una ciudad llamada Sicar, ¿sí? A un valle muy hermoso, donde se encontraba un pozo, el pozo de Jacob. El pozo que Jacob, dice, le había dado a su hijo José. Y se sentó allí en ese lugar. Juan destaca la humanidad de Jesús al decir que Jesús se encontraba cansado, se encontraba sediento y se sienta en ese lugar.
mientras los discípulos se van a la ciudad. El pozo quedaba a cierta distancia, los discípulos se van. Recuerde que podían hacer tratos comerciales, así que se van únicamente a comprar alimentos, mientras Jesús queda allí. Dice el texto que era cerca de la hora sexta o el mediodía. Un poco más adelante nos daremos cuenta por qué él hace énfasis en esa hora, ¿sí? Mientras Jesús estaba sentado esperando, llega una mujer samaritana en solitario a sacar agua. Como era de esperarse, aquella mujer ignora totalmente a Jesús mientras hace su tarea. Sin embargo, Jesús llama la atención de esta mujer. No le ofrece algo, sino que le pide algo. Tenía sed. Aprovechando esa necesidad, entonces Jesús abre una conversación. Era necesario derribar prejuicios, ¿sí? A ver, dar agua era un acto de bondad que no podía negársela a nadie. Los orientales lo tenían por regla. De hecho, hacían cosas a veces extremas con tal de poder suplir la sed de alguien. Jesús no tenía físicamente acceso al agua del pozo, ¿sí? Hagamos aquí un gran paréntesis para comparar dos encuentros maravillosos, dos historias tan paralelas como contrastantes. En el encuentro con Nicodemo y la samaritana podemos encontrar tantas similitudes como diferencias. Entre las diferencias podemos ver que Nicodemo era un respetado hombre, mientras que la mujer era de dudosa reputación. Nicodemo conocía las Escrituras. La samaritana solo tenía parte de la información. Nicodemo buscó conscientemente a Jesús, mientras que la mujer fue encontrada por Jesús, o él se dejó encontrar por ella. Nicodemo era un maestro de la ley, mientras que la samaritana era simplemente una mujer pecadora. Entre las similitudes tenemos que ambos eran personajes cargados de prejuicios, si bien cada uno de sus propios conceptos religiosos. Ambos buscaban esconderse. Nicodemo viene a Jesús de noche y la samaritana viene al pozo al mediodía. Para ambos Jesús utiliza la figura del agua. Con ambos Jesús establece una discusión teológica y finalmente Jesús tiene un encuentro profundo y transformador tanto con Nicodemo como con la samaritana. Retomamos de nuevo la historia en el versículo 7, donde encontramos a una mujer samaritana que va en busca de agua. El agua es el elemento más abundante de la naturaleza. Fue separado el segundo día de la creación. Cubría toda la faz de la tierra, dice Génesis 1. Después de la luz es el siguiente en importancia. Veamos un par de las experiencias más importantes relacionadas con el agua en las Escrituras. Dios la proveyó de una roca cuando Israel vagaba por el desierto. Y Pablo relacionó este evento con Cristo, la roca espiritual, la cual proveía agua. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 10:4. Así que el significado del agua está relacionado con Dios mismo. Jeremías, el capítulo 2, el versículo 13, registra un reclamo de Dios. Dice, 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mi fuente de agua viva. Y 2, cavaron para sí cisternas rotas. El agua también estuvo muy presente en todos los rituales del tabernáculo. Estaba relacionada espiritualmente con la purificación, con la limpieza del pecado. De hecho, Ezequiel, el capítulo 36 y los versículos 25 al 27 lo dejan bien claro. Y vamos a leerlo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pregunto, ¿era posible realmente esa limpieza de la que habla el profeta únicamente con agua? No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tipo de agua está hablando el profeta? Podríamos decir que equivale a un derrame abundante de la gracia de Dios. Mire que después de la limpieza, dice el profeta que daría un corazón nuevo y que pondría un espíritu nuevo. ¿Por qué nuevo? Pues porque el viejo está contaminado por el pecado, ¿sí? ¿Cómo me di cuenta que estaba contaminado? Pues Dios me dio el conocimiento acerca del pecado y entonces me doy cuenta, ¿sí? Ahora, siendo conscientes de nuestra pecaminosidad, pues necesitamos limpieza. Entonces el agua viene a tomar una relevancia importante. El texto dice que primero somos limpios y después nos es dado un nuevo corazón. Primero somos limpiados y luego obedecemos.
¿Sí? Ese es el orden. Recibimos a Dios como la fuente de agua viva, como la gracia que nos purifica a través de la sangre expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ahora sí, aprendemos a caminar en obediencia delante del Señor. Entonces, ¿qué verdades importantes Jesús necesita comunicar a la samaritana? Primero, que tiene un corazón contaminado por el pecado. Segundo, solo Jesús, la palabra que creó todas las cosas, también es el agua espiritual que ella necesita para ser limpia, que ella necesita para calmar la sed. Pero, ¿cuál era la sed de la mujer samaritana? ¿De qué estaba sedienta? Estaba sedienta de aceptación, de amor, de perdón, y eso está relacionado con la gracia. Así que, siendo tan delicado el mensaje a compartir, Jesús ha sido cuidadoso para abrirse paso en su mente. Ha utilizado una necesidad física para acercarse a ella. Dame de beber fue el pedido. Y frente a la respuesta prejuiciosa de la mujer, Jesús despierta su curiosidad al proponerse darle a ella algo que ella no tiene. Miremos los versículos 10 al versículo 14 del libro de San Juan, el capítulo 4, que es donde nos estamos basando. Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer contestó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Así que Jesús le ofrece un agua viva, lo que la mujer interpreta pues que es la mejor solución para sus problemas. Dame esa agua y de esa manera no tendré que venir más a este pozo. Cuando Jesús ha capturado completamente la atención de esta mujer, cuando ella está dispuesta a escuchar la receta mágica que resolvería su situación, vemos ahora que la posición se revierte. Ya no es Jesús quien pide a la mujer, sino la mujer quien pide anhelosamente de Jesús algo que él tiene para ella. Y frente a este pedido, Jesús pone una condición inusual. Abro comillas: ve y llama a tu marido. La mujer es tomada totalmente por sorpresa. Vemos a Jesús aquí tocando profundamente el corazón de esta mujer. Ella responde rápidamente: no tengo marido, para evitar cualquier conversación al respecto. Sin embargo, Jesús le dice que él sabe lo que ella no quiere que sepa. Bien has dicho, le responde, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. La mujer, un poco avergonzada por lo que Jesús está diciendo, pero no enojada, atina a decir: Señor, me parece que eres profeta. E inmediatamente ella lanza una pregunta que tiene que ver con la adoración. Es muy probable que esta mujer también estuviese buscando desde el fondo de su corazón el verdadero significado de la religión. Tenía sed, pero esa sed no era solamente física. Quería encontrar el significado de su vida. Y le dice a Jesús: mire, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nuestros padres adoraron en este monte. Cuando ella se abre a lo espiritual, a la búsqueda de la adoración, Jesús puede recalibrar sus creencias. Créeme, mujer, dice el versículo 21, que llegará un día en que ni aquí ni allá, porque la adoración no tiene que ver con el lugar. Ellos se peleaban por el lugar de adoración, pero Jesús dice que la adoración tiene que ver con Dios, y Dios es espiritual, así que para adorarlo verdaderamente debe ser hecho en espíritu y en verdad. Si bien los samaritanos tenían dioses físicos y decían que era solo una representación del Dios invisible, no era el tipo de adoración que realmente Dios buscaba. Jesús la lleva de lo externo a lo profundo del corazón. Le dices: mira, no es un Dios que puedas ver con tus ojos. Es un Dios que debes verlo desde el verdadero conocimiento. Ese verdadero conocimiento que tienen los judíos, mas no los samaritanos, le estaba diciendo Jesús, ¿sí? Es un Dios que debes verlo no desde las fábulas,
no desde las mentiras, no desde todo lo que se ha construido a tu alrededor. Debes verlo desde la verdad de las Escrituras. Jesús ha venido haciendo una tarea de coaching impresionante. Él es el maestro, el mejor coach del mundo. Ha venido trayendo a la mujer de lo conocido a lo desconocido, de lo superficial a lo profundo. Por naturaleza, los seres humanos somos evasivos, nos escondemos. Bueno, finalmente fueron las mañas que aprendimos en el Edén. Recuerda que Adán se escondió de Dios, evadió la respuesta a la pregunta directa que Dios le había hecho. Nos cuesta reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Nos cuesta que alguien nos vea tal y como somos. De hecho, nos cuesta a nosotros mismos vernos tal y como somos. No nos gusta ir a lo profundo, a nuestro corazón, porque sabemos que vamos a encontrar allí cosas que no queremos ver. Así que Jesús comienza a enseñarnos que la única manera de alcanzar la sanidad es poder ir a lo profundo del corazón. Es poder ver, como diría el pastor Portes, nuestra poca vergüenza. Darnos cuenta de lo que realmente estamos pensando, lo que realmente estamos sintiendo y las razones por las que estamos haciendo lo que hacemos. Solo cuando yo abro mi corazón y cuando me veo tal como soy, puedo alcanzar la sanidad. Porque me veo lo que tengo y entonces tengo algo para llevar a los pies de Jesús verdaderamente, ¿sí? Y exclamar como el salmista en el Salmo 19, el versículo 12, líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos, ¿quién va a conocerlos? Es necesario clarificar muy bien los pecados por los cuales necesitamos ser perdonados. Algunos podrían decir que la mujer había seguido presentando evasivas, pero desde la mirada del coach sabemos que cuando un corazón es tocado por alguien que no le juzga, comienza a abrirse y comienzan a emerger todas esas creencias erróneas, pero que están clavadas en el corazón y en la mente y que atan a las personas a las conductas incoherentes de su vida. Jesús ha abierto el corazón de esta mujer. Se ha conquistado su confianza al revelarle su más profundo secreto. Ella no se enoja con Jesús. Y aquí nosotros necesitamos aprender una gran lección, y es cómo tratar a los que se equivocan. Aunque Jesús le estaba mostrando su pecado, bajo ninguna circunstancia le estaba señalando, le estaba condenando, le estaba hundiendo. Con tal seguridad, su voz estaba cargada de compasión, de amor, de perdón, de redención. De la misma manera nosotros debemos tratar a los que yerran, a los que se equivocan. No estamos aquí para juzgar a nadie, tampoco para alcahuetear el pecado de otros. Estamos para redimir, para acompañar, para rescatar, porque es lo que Jesús está haciendo. Cuando ella se ve confrontada, da la tímida respuesta de que me parece que eres profeta. Todavía no le reconoce como su Salvador, pero no le está negando. Simplemente todavía no conoce esa verdad de que Jesús es el Salvador. Por eso ella hace otras preguntas, emergen todas esas creencias erróneas que ella tiene en su cabeza, pero que necesita sacarlas para poder llegar a la verdad profunda que finalmente necesita, ¿sí? Después del tema de la adoración, Jesús la lleva de una vez a lo profundo, ¿sí? Ella le dice algo interesante, le dice, nosotros sabemos que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y cuando Él venga, Él nos explicará todas las cosas. Y aquí encontramos a Jesús ahora abriendo el corazón. Ahora Él es el que abre el corazón. Y le dice, mujer, aquí estoy, soy yo, el que habla contigo. Nunca Jesús hizo una declaración tan abierta de quién era, sino hasta la última semana de su vida. Pero interesantemente, esa declaración no la da dentro del marco del pueblo judío, ¿sí? Esa revelación se la hace a una mujer extranjera, a una mujer de dudosa reputación, pero que con total seguridad estaba más lista y mejor preparada para escuchar esa gran verdad que muchos otros. La Biblia nos señala entonces que el corazón de los samaritanos estaba mejor preparado para recibir al Mesías que el corazón de los mismos judíos. Cuando Jesús abre esa verdad, ella dice que deja su cántaro y va a la ciudad a proclamar las buenas nuevas de salvación
a ese pueblo que había sido despreciado por los judíos y que ahora estaba listo para recibir al Mesías. ¿Cuál fue el mensaje que ella llevó? Tan poderosa fue la obra que Jesús hizo en ella que recogió su vergüenza. Lo que antes escondía ya no necesita esconderlo. Le dice al pueblo: vengan, acompáñenme a ver al Mesías, y yo creo que lo es porque me ha dicho todo cuanto he hecho. Fueron tan convincentes, tan sinceras, tan profundas, tan claras las palabras de esta mujer, que el pueblo salió en masa a ver al Mesías. Miremos ahora los versículos 31 al 38. Mientras ella va a la ciudad, ahí en el valle, junto al pozo, Jesús tiene una profunda conversación con los discípulos que ya habían llegado y le traen alimento. Jesús no come, le dice que no va a comer porque tiene una comida más especial. Y entonces dirige la atención de ellos hacia el tiempo de la cosecha. Físicamente todavía no era el momento de la cosecha, pero Jesús puede decirlo porque ve el fruto de su trabajo. Ahora Jesús los invita a encontrar sentido en la dinámica de la evangelización. Le dice: miren, uno siembra y otro ciega, pero ambos allegan fruto para vida eterna. Jesús parte de esa experiencia física y lo lleva al espiritual para grabar esa verdad en el corazón de los discípulos. Por el momento el tema parece un poco confuso, pero es entendido cuando ellos ven llegar la multitud de samaritanos deseosos de escuchar al Mesías. Una escucha que termina en una confirmación de una creencia: Jesús es el Salvador del mundo, no solo de los judíos, también de los samaritanos y del resto del mundo. ¿Saben? La convicción de esta gran verdad es un tema íntimo, personal. Cada uno de nosotros, de manera individual, debe llegar a esa conclusión. El versículo 42 se presenta como el clímax de una situación bastante importante. Ahora ellos dijeron a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, ahora nosotros lo hemos oído y ahora sabemos que es el Mesías, el Salvador del mundo. Finalmente, el testimonio de los samaritanos es concluyente. Se convierte en pieza clave para asegurar que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el enviado de Dios. Pero frente a toda esa situación que hemos visto, cabe preguntarnos qué nos queda a nosotros, con qué nos vamos a llevar o qué vamos a llevar a nuestra vida práctica. Así que yo quiero invitarte a que reflexiones y quiero dejarte algunas preguntas. Pregúntate a ti mismo: ¿sé beber de la fuente del agua de vida que Jesús me ofrece? ¿Estoy dispuesta a abrir mi corazón para que Jesús me muestre mi pecado y entonces yo pueda alcanzar sanidad? ¿Está mi corazón abierto como el de los samaritanos a la búsqueda del verdadero conocimiento? ¿Está mi mente libre de todo prejuicio racial, social o religioso como lo estaba la mente de Jesús? ¿Tengo el conocimiento adecuado para no dejarme desviar en discusiones sin sentido y presentar claramente la verdad? ¿Sigo los pasos de Jesús cuando me acerco a evangelizar a alguien? Y finalmente, ¿estoy dispuesto o dispuesta a conocer personalmente a Jesús y dar testimonio de que Él es el Salvador del mundo? Recuerda que Dios te ama mucho. No te resistas a su amor. Oremos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos encontrar en ella esperanza. Gracias porque aunque como la mujer samaritana nos hayamos desviado del camino, tú vienes a nuestro encuentro. Tú no nos rechazas, sino que abres la fuente del agua de vida que necesitamos para calmar la sed. Perdónanos por haber abierto cisternas rotas y habernos alejado de ti. Permítenos regresar. Permítenos beber de esa agua de vida y que se convierta en nosotros una fuente que salte para vida eterna. Gracias. Gracias por bendecirnos. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.